un tema muy controvertido para todos, lo que es el demonio, sus terrenos, la lucha, el combate espiritual. Estamos muy cerca ya del miércoles de ceniza, de la Cuaresma, primer domingo de Cuaresma, y claro que pues siempre es importante pues esclarecer las dudas, las preguntas que de seguro muchos han de tener. Y ya pueden ir anotando y ya después enviando, y vamos hablando un poco sobre pues todo eso. Pues bueno, el demonio y su existencia. Uno de los temas que poco se tocan o que se tocan con poca seriedad es el tema del demonio o del mal. Esto ha hecho que, sobre todo en la actualidad, mucha gente dude incluso de su existencia, atribuyendo el mal a situaciones puramente psicológicas o de orden natural. A veces pues, le echamos toda la culpa al enemigo, sabemos. Y pues claro que hay que tener discernimiento y prudencia para no todo viene es culpa de lo malo. ¿Ok? Pero a veces mucha gente, pues por su ignorancia, le echa toda la culpa a él. Y la Sagrada Escritura, pues es consistente en afirmar la existencia de este ser espiritual, el cual busca por todos los medios, pues destruir al ser humano, busca por todos los medios, pues destruir la felicidad, la paz del hombre, de la mujer, por envidias. Y claro que pues ese es el trabajo de él, la envidia, el desorden, el dividir, es el adversario de Dios. Es por ello que es importante en esta enseñanza, pues en este tiempo en el que se niega su existencia o se ridiculiza su acción, con lo que se le da gran oportunidad de actuar desde la oscuridad. Es lo que él quiere. A veces pues mucha gente no cree en él, duda de su existencia, dice que no existe, que es invento de los curas, que es invento de la iglesia, y pues dicen que no hay. Y a veces él, pues en ese anonimato, en esa oscuridad, pues él quiere obrar, engañando a la gente que no existe. Pues nos dice el Catecismo en el número 391. La iglesia enseña que Satanás primero fue un ángel bueno creado por Dios. El diablo y los otros demonios fueron creados por Dios con una naturaleza buena, pero ellos se hicieron a sí mismos malos. Entonces ahí está siempre la libertad, como nosotros también somos seres humanos libres, y es en esa libertad donde él tomó esa decisión, pues, de hacerse mal a sí mismo mal para siempre, lo cual es irreversible. Hay diferentes comentaristas de todos los siglos que lo identifican como el ángel más bello, el cual, debido a su extraordinaria belleza, se llenó de soberbia y se rebeló contra Dios, siendo así arrojado de su presencia para siempre. ¿Okay? Podemos decir que en la lucha espiritual que se desarrolla desde el Génesis, el primer libro de la Biblia, hasta el Apocalipsis, se encuentra implicado el demonio como un auténtico adversario. Entonces sabemos ya desde el inicio con Adán y Eva, pues siempre está ahí, pues, insinuando, tentando. Después en toda la historia de la salvación, pues siempre está ahí en el libro de Job y en otros pasajes también, que pues sabemos que quiere siempre hacerlo de dividir, de poner cizaña. También su inteligencia angelical supera grandemente la nuestra, es un ser angelical, por lo que su acción es temible y su poder busca únicamente desorientar, deprimir y finalmente destruir. Entonces, ¿sí? ¿Puede repetir el texto del catecismo para que la gente lo pueda...? Ok, entonces el número 391, ahí está, si lo pueden encontrar. La iglesia enseña que Satanás primero fue un ángel bueno, creado por Dios. El diablo y los otros demonios fueron creados por Dios con una naturaleza buena, pero ellos se hicieron a sí mismos malos. ¿Ok? Número 391. Ahí explica el catecismo, pues lo que es este ser, como se dice, angelical. Su inteligencia angelical supera grandemente la nuestra, por lo que su acción es temible y su poder busca únicamente desorientar, deprimir y finalmente destruir. Entonces recuerden, es un ser angelical. Nosotros somos seres humanos, limitados. Nuestra inteligencia es diferente, somos criaturas.
Él es un ángel y claro, pues tiene sus poderes y todo para insinuar, seducir, engañar y llevar al hombre o al ser humano a ofender a Dios mediante el pecado, la tentación. Entonces busca desorientar, deprimir y finalmente destruir. ¿Qué quiere? Va a destruir? Pues nuestra alma, nuestra imagen y semejanza con Dios. Especialmente que para eso hemos sido creados, para amar, para alabar, para adorar a Dios, para estar en comunión con Dios. Pero este ser angelical, pues por su acción que es temible y su poder, busca esa desorientación, sobre todo de nuestra inteligencia, con nuestra libre albedrío, nuestra voluntad, aceptando sus enseñanzas, sus propuestas, y es ahí como nos va a llenar pues de tristeza, de depresión, de ansiedad, de miedo, de angustia, de culpabilidad y todo eso. Y finalmente, claro, pues logra destruir por el suicidio o por otras causas pues las vidas de los hombres, tanto espiritualmente, mentalmente, emocionalmente y claro, pues físicamente. Cuando hablamos del demonio nos encontramos ante el misterio del mal y de la perdición eterna. De nuevo en el catecismo, el número 538, quieren anotarlo, catecismo de la Iglesia Católica, número 538, Satán o el diablo y los otros demonios son ángeles caídos por haber rechazado libremente servir a Dios y su designio. Su opción contra Dios es definitiva. Intentan asociar al hombre en su rebelión contra Dios. Entonces volvemos a repetir lo mismo. Entonces estos ángeles caídos, por haber rechazado libremente servir a Dios, con el no serviré, pues en su designio, su opción contra Dios es irreversible, definitiva. Intentan asociar por eso a toda la humanidad, a todos los hombres, en su rebelión contra Dios. Claro, mediante las tentaciones y los pecados y todo lo que viene con todo eso. Así vemos que mientras que en Dios todo es orden y unidad, en el demonio todo es desorden y desunión. Todo en él es imperfecto e indeterminado. Es de esta manera como ejerce su acción destructiva en el hombre y en el reino, creando caos, desorientación, perturbaciones que buscan únicamente quitarle la paz y la felicidad al hombre. Entonces estamos hablando sobre el demonio y su existencia. Una de las tácticas favoritas y en los últimos tiempos le ha dado muy bien resultado al demonio, como ya lo decía al principio, pasar desapercibido o hacer creer a la gente que no existe, que todo es un mito inventado por la iglesia o en el mejor de los casos por el mismo hombre ante el misterio del mal y de la enfermedad. ¿Okay? En una entrevista que se le hizo al cardenal George Joseph Marie Martin Cotier, de la Orden de los Predicadores, teólogo de la Casa Pontificia, en el año 2004 fue esa entrevista. Él dice en esa entrevista que debemos tomar al demonio muy en serio. ¿Por qué el diablo quiere inducir al hombre al pecado? Se le hace la pregunta a la eminencia, al cardenal. Por envidia y celos. El diablo quiere arrastrar consigo al hombre porque él mismo es un ángel caído. La caída del primer hombre estuvo precedida por la caída de los ángeles. Lo vemos ahí. El enemigo siempre quiere inducir al hombre a pecar, a ofender a Dios. Otra pregunta que le hacen al cardenal: ¿por qué el demonio es llamado príncipe de este mundo? Contesta el cardenal: es una expresión del Evangelio de San Juan. Significa que el mundo, cuando olvida a Dios, es dominado por el pecado. La acción del demonio está guiada por el odio hacia Dios y puede hacer graves daños cuando seguimos sus tentaciones. El mal principal del demonio es el mal espiritual, el del pecado. Esta acción toca tanto al ser humano como a la sociedad. ¿Okay? Entonces yo voy a ir dando algunas frases, algunos párrafos de esta entrevista, pues para tener un poco más de conocimiento sobre este tema. La primera forma de obrar del demonio es también lo que conocemos como la tentación y consiste en incrementar en nosotros el deseo, presentando por medio de engaños una realidad que es en sí misma mala y destructora, pero que sabe esconder muy bien bajo la apariencia de un bien, como lo podemos ver claramente tanto en el paraíso como en las tentaciones de Jesús, en donde se les ofrece el poder, el placer y la gloria. Entonces, claro, es como un dulcito o un regalito que te ofrece el enemigo, muy bonito,
y muy apetitoso, muy sabroso, muy gustoso, te gusta, te llama la atención y te lo ofrece así como un regalo y claro, pero uno debe de elegir o el sí o el no. Y es ahí donde, pues, cuando uno cae seducido, cae engañado por esa apariencia de bien, por esa fantasía, y es ahí cuando ofende a Dios con el malo, con el consentimiento, con la deliberación de la voluntad. Y es ahí donde al final, pues, Él da su veneno, que es destruir, pues, nuestra alma y nuestra amistad con Dios con su gracia. ¿Ok? Entonces, ese es generalmente como Él ataca a los hombres por medio de la tentación. Como lo hizo con Adán y Eva, ofreciendo el fruto del árbol prohibido, como lo hizo con Jesús, lo veremos ya en el primer domingo de Cuaresma, pues en las tentaciones, el poder, el placer, la gloria, es siempre la misma estrategia. Esto en principio aparece como un bien, pero pronto se desenmascara descargando sobre su víctima todo el odio, destruyendo su vida y todo cuanto tiene a su alrededor. ¿Okay? Entonces es lo que él quiere, siempre destruir, pues por el odio, destruir la vida del ser humano, la salud y claro también pues la familia especialmente. Debemos saber y recordar que siempre que Satanás no tiene amigos, solo tiene esclavos. ¿Okay? Entonces eso es lo que él quiere es someter bajo su yugo pues a los hombres y a las mujeres que se olviden de Dios, que resistan a Dios, que renieguen de Dios y claro, ser esclavos por el placer, por el poder, por el dinero, por la vanidad, por tantas cosas. ¿Okay? Entonces hemos hablado ya en un primer apartado, tanto el demonio y su existencia. Vamos a seguir en un segundo apartado hablando en un terreno pues que también, un tema que es más o menos también de lo mismo. Los terrenos de Satanás y su influencia. En un primer inciso A sería la consulta de magos y adivinos. Para que el demonio pueda perturbar a una persona, es decir, tener acceso a ella de manera directa o indirecta, es necesario, aparte del permiso de Dios, el que la misma persona se haya expuesto a lo que se conoce como los terrenos o dominios de Satanás. Esto se refiere a actividades en las cuales el demonio tiene una participación directa y activa. Entonces vemos ahí, entonces son terrenos que uno tiene que ser muy prudentes y muy cuidadosos para no pisar, o puertas o ventanas que no debería abrir, porque si uno las abre o entra en esos accesos, pues son terrenos prohibidos del enemigo y uno pues no debe de pisar o abrir esas puertas. Entre ellas está la lectura de las cartas, de la mano, la consulta de magos, adivinos, todo lo que sea búsqueda del conocimiento al margen de Dios, incluidos los horóscopos, la ouija, etc. Estas actividades, de las cuales la mayoría son charlatanería, que solo buscan sacar dinero, debilitan la fe, que es nuestro escudo, pues se pone la confianza no en el Dios providente, en el Dios que nos ama y que hace todas las cosas cooperen para aquellos que le aman. Quien tiene la desgracia de toparse con uno de estos, ha puesto en grave riesgo su vida espiritual y muchas veces incluso psíquica y física, pues el demonio nunca deja de cobrar lo que se le debe. Entonces, claro, toda esa consulta a magos y adivinos pues está prohibido. Ya en el libro del Deuteronomio, si quieren anotar la cita bíblica, Deuteronomio 18, del 10 al 15. Deuteronomio 18, 10 al 15, una cita muy conocida, donde nos habla de esto. Nos dice la palabra de Dios: no ha de haber en ti nadie que practique adivinación, astrología, hechicería o magia, ningún encantador ni consultor de espectros o adivinos, ni evocador de muertos, porque todo el que hace estas cosas es una abominación para Yahvé tu Dios, y por causa de estas abominaciones desaloja Yahvé tu Dios a esas naciones delante de ti. Has de ser íntegro ante Yahvé tu Dios, con Yahvé tu Dios, porque estas naciones que vas a desalojar escuchan astrólogos y adivinos, pero a ti Yahvé tu Dios no te permite semejante cosa. Entonces, libro del Deuteronomio, capítulo 18, 10 al 15. Entonces vemos ahí el primer mandamiento, amar y adorar a Dios, y claro,
no abrir puertas o ventanas para esos consultar a magos y adivinos, que sabemos que hay mucho. Uno anda ahí por la calle, ahí yo he ido a California o en cualquier lugar, aquí en Nueva York o en México, y pues ahí en la calle hay puestos y lugares donde se leen la mano y se hacen limpias y se hacen tarot y todo. Entonces está lleno pues en la sociedad, en el internet, en las revistas, es fácil, ahí te llegan los mensajes, te llega esto, entonces hay que ser muy cuidadosos para no pisar, no abrir esas puertas a los magos o adivinos para el dinero, para el placer, para tener esposos, novios, novias, tantas cosas, intereses mundanos que uno quiere tener en este mundo. Y claro, pues el enemigo te lo puede ofrecer, pero está prohibido por las leyes de Dios. Otro apartado es el curanderismo. Otro de los terrenos favoritos de Satanás se encuentra en el curanderismo, el cual es una mezcla de sincretismo de fe con medicina herbórica, la cual no es mala, y prácticas supersticiosas, amuletos y talismanes. Entonces aquí como una ensalada, como una sopita, como un caldito, en el cual viene el sincretismo religioso, la medicina, por usar las hierbas y todo eso, y las prácticas supersticiosas, ¿okay? Amuletos y talismanes. Se presume que mediante el rezo de ciertas oraciones acompañadas de hierbas, comidas, bebidas, el uso de algunos objetos, la persona puede obtener la salud. Recordemos que nada ni nadie puede condicionar a Dios, que es libre, y no se condiciona por nuestras prácticas religiosas. Pensar que rezando un número determinado de oraciones específicas mientras se realiza una acción determinada, comer, beber, ejecutar algún otro signo, dará salud al enfermo, es equivocado y dañino a la fe, ya que si el enfermo no se cura, cosa que sucede de manera ordinaria, no solo perderá la fe en el curandero, sino y principalmente en el mismo Dios que es ineficaz, con lo cual el demonio habrá logrado su cometido, alejarnos de Dios. Entonces a veces también hay muchos pues, testimonios negativamente que a veces pues, los brujos o las brujas te hacen comer algo o meter algo al refrigerador o las fotos del ex o de la novia o del prometido, ponerlos ahí pues no sé, enterrarlos y cosas raras. Entonces todo eso pues es muy peligroso, claro que son áreas muy ocultas, ¿verdad? Que realmente se necesitan mucho estudio y discernimiento y conocimiento, pero uno tiene que alejarse pues, de visitar esos lugares o que te den objetos o comida o hacer cosas raras. Entonces, ser muy cuidadoso con todo eso para pues, no abrir esas puertas. También muy relacionado con esto está lo que en México se conoce como el fidencismo, en el cual con unas cajitas que las personas que supuestamente guardan en sí el espíritu del niño Fidencio hacen creer a la gente que tienen el poder para curar. Para ello piden a quienes acuden a ellos, además de una jugosa suma de dinero, el rezo de algunas oraciones y práctica de algunos ritos de tipo totalmente paganos, en los cuales de ordinario se ofende a la misma dignidad de la persona. Signo de su irreligiosidad es la sustitución del rostro de la Santísima Virgen de Guadalupe por el niño Fidencio. La ignorancia religiosa y la falta de fe en el Dios del amor, del Dios providente, es causa de muchos males. Entonces, finalmente, bueno, yo no he tenido la experiencia de trabajar pastoralmente en México, pero pues sí me imagino que debe haber allá muchas de estas prácticas desviadas que realmente pues engañan a la gente y claro, pues no lo desvían del culto al verdadero Dios. Nos dice por último el catecismo, el número 2111, Catecismo de la Iglesia Católica 2111, hablando de la superstición. La superstición es la desviación del sentimiento religioso y de las prácticas que impone. Puede afectar también al culto que damos al verdadero Dios. Por ejemplo, cuando se atribuye una importancia de algún modo mágica a ciertas prácticas, por otra parte legítimas o necesarias. Atribuir su eficacia a la sola materialidad de las oraciones o de los signos sacramentales, prescindiendo de las disposiciones interiores que exigen,
es caer en la superstición. ¿Okay? Catecismo de la Iglesia Católica 2111 también vemos Mateo 23 del 16 al 22. ¿Okay? Entonces eso es una desviación del sentimiento religioso, lo cual se debe darle culto solo al Dios verdadero. Pero a veces uno quiere atajos, quiere otros caminitos más facilitos, en lugar de conversión, de penitencia, de oración, de vivir los sacramentos, de hacer una buena confesión o simplemente, bueno, ir al Santísimo a pedirle a Dios pues, por la salud, o por el trabajo, o por mi familia, las necesidades que tenga. Entonces, como uno no tiene la fe, pues se le hace muy fácil ese desvío de alejarnos de Dios y buscar otros medios pues, para adquirir salud, o dinero, o poder, o trabajo. Continuamos en otro inciso, sería el C, la superstición. Un terreno que ha sido siempre utilizado por el demonio para confundir a los cristianos y debilitar su fe es el uso de amuletos y talismanes. Con ellos consigue que en lugar de confiar en la providencia de Dios y caminar en la fe, la vida y la seguridad estén puestas en objetos. La mayoría de estos objetos no tienen ningún valor, sino la superstición que se crea alrededor de ella. Sin embargo, el demonio puede utilizar algunos para causar el mal. Se vale también de la ciencia, la cual, por la ignorancia y el deseo de conocer el futuro, desvía el corazón y la fe. ¿Okay? Esto hace que se le atribuyan poderes mágicos o sobrenaturales a las pirámides, a los cuarzos y otros objetos. Esto es promovido generalmente por ciencias extrañas al cristianismo, como la dianética, el control mental y la yoga, las cuales se presentan como buenas e inofensivas, pero la realidad es que con el tiempo se puede desviar la fe y le pueden dar oportunidad al demonio de perturbar nuestra vida. ¿Okay? Mucha gente, sobre todo en esas prácticas hindúes de otras religiones hinduistas, pues tiene algún gurú o alguien pues que les dé consejos y cosas pues que realmente no es según nuestra fe. Entonces hay que ser muy cuidadosos, muy prudentes para no, por el New Age, poder desviarnos del culto, ¿no?, al verdadero Dios. El demonio es un ser real capaz de destruir o perturbar nuestra vida y nuestra felicidad. La gracia y la oración y la vida sacramental nos protegen de su acción y sobre todo nos hacen vivir en el amor de Dios. Entonces volvemos de nuevo. Para ser felices por la gracia, por la oración, por los sacramentos, estamos sellados, estamos protegidos de las influencias del maligno. Nos dice el catecismo, hablando sobre esto mismo, todas el número 2116 y 2117. ¿Okay? Catecismo de la Iglesia Católica 2116, 2117. Todas las formas de adivinación deben rechazarse: el recurso a Satán o a los demonios, la evocación de muertos, otras prácticas que equivocadamente se supone desvelan el porvenir, la consulta de horóscopos, la astrología, la quiromancia, la interpretación de presagios y de suertes, fenómenos de visión, recurso a mediums, encierran una voluntad de poder sobre el tiempo, la historia y finalmente los hombres, a la vez que un deseo de granjearse protección de poderes ocultos. Ahí está. Están en contradicción con el honor y el respeto, mezclados de temor amoroso, que debemos solamente a Dios. Número 2116. Entonces vemos ahí el respeto, el honor que se le debe solo a Dios. No querer controlar, no querer dominar, porque ese es el peligro. Todas las prácticas de magia, hechicería, número 2117, mediante las que se pretende domesticar potencias ocultas para ponerlas a su servicio, obtener un poder sobrenatural sobre el prójimo, aunque sea para tener la salud, son gravemente contrarias a la virtud de la religión. Estas prácticas son más condenables cuando van acompañadas de una intención de dañar a otra persona, recurran o no a la intervención de los demonios. Llevar amuletos es también reprensible.
El espiritismo implica con frecuencia prácticas adivinatorias o mágicas. Por eso la Iglesia advierte a los fieles que se guarden de él. Bueno, está muy claro, estos dos números, 2116, 2117. Continuamos sobre este tema. Entonces, ya por último, el uso de la Ouija. También sabemos, sobre todo los jóvenes, o cuando uno está joven, la adolescencia, pues te invitan a jugar este. Es un juego que parece inofensivo, que parece un poco incluso divertido, que pues se encuentra en los supermercados y se llama así, la Ouija, que es como un tablero con letritas y bueno, pues ahí en ese tablero pues sabemos que pues es una trampa del enemigo, porque pues estás abriendo puertas o ventanas al ocultismo, a su terreno y claro, al final pues te terminas mal con depresión y con insomnios y con miedos y todo. Entonces claro que usar ese tablero pues está prohibidísimo. Y claro que si mamá o papá o los niños quieren jugar o lo quieren comprar o algún familiar lo tiene, pues hay que quemarlo, hay que destruirlo, hay que sacarlo de la casa, porque sí es muy peligroso que te abre pues a ese, pues sabemos ya, al enemigo, ¿ok? Entonces sí es muy prudente y cuidadoso para destruir, quemar, alejar de nuestras casas ese tablero de Ouija. O si uno lo ha hecho en la adolescencia antes sin saber, bueno, pues ya sabemos ya, pedir perdón, hacer una buena confesión de los pecados de ocultismo o de superstición y renunciar a todo lo que sea pues ese dominio del enemigo. En otro capítulo pues vemos también como el engaño del demonio al mundo de hoy. Entonces esto ya es muy más actual. El engaño del enemigo pues siempre al hombre de hoy lo va a querer engañar por medio uno de la indiferencia religiosa, el olvido de Dios. Ya sabemos ya, si no tenemos la fe, si no tengo la formación, si no tengo los sacramentos, donde no hay fe, pues va a haber indiferencia religiosa, va a haber superstición, va a haber brujería, va a haber todo lo negativo. Por eso generalmente cuando en las iglesias no hay curas, no hay padres, están los pueblos abandonados, no hay pastores, pues ahí está, abunda el enemigo por todos lados. Pero si hay un buen pastor, un buen sacerdote que predica, que lleva la palabra, que confiesa, que da los sacramentos, que tiene la misa, entonces ahí hay fe, ahí hay bendición. Pero a veces la indiferencia religiosa pues viene por el olvido de Dios, porque nos falta la fe. Ya decíamos más arriba, como una de las tácticas favoritas del demonio para poder actuar con más libertad y eficacia es el de decir a la gente de que él no existe. Es de esta manera como está logrando, y en esto somos testigos nosotros, la exaltación del hombre y la marginación de Dios. La tentación del paraíso, tenida como mito, ha venido tomando forma concreta en nuestra sociedad. Serán como dioses. Entonces, por medio del orgullo, de la soberbia, de la vanidad, pues el poder del hombre, de la técnica, pues ahí el enemigo ahí hace crecer al hombre y, claro, olvidarse de Dios, ponerse él en lugar de Dios. ¿Sí? Una pregunta le hacen, padre, a lo mejor ahí la tiene. Dice, ¿qué cosas de la nueva era están vinculadas con el demonio? Muchas personas no sabemos mucho de eso. ¿Sí podría explicar un poco? Bueno, que claramente es un tema muy amplio, ¿verdad? No tengo yo tal vez toda la información o conocimiento, pero... Si gusta continuar con lo que usted tiene y ya después Sí, prepara uno sobre eso para claro. tener. Sí, generalmente, bueno, respondiendo a eso, hay un documento, si hermana o hermano, hay un documento en la iglesia que habla sobre eso. O sea, habla sobre eso, la postura de la iglesia sobre la nueva era. Si uno va a Google, búsquelo ahí. Documento de la iglesia católica sobre el New Age, y ahí te va a hablar un documento muy amplio que habla en profundidad sobre toda la influencia del New Age y la nueva era en el mundo de hoy. ¿Okay? Entonces, es un documento muy amplio, son unas 100 páginas. Pero yo hace mucho sí lo leí y ahí te explica, te desentraña bien pues toda esa influencia del New Age y el Reiki, todo te lo explica. Entonces, claro, es un tema muy amplio. Pero uno puede dar alguna leída y va viendo ahí un poco, pues todo, como el enemigo,
por medio del New Age, pues va influyendo en nuestra sociedad. Entonces, un documento de la Iglesia Católica sobre el New Age, ahí en Google, ahí lo puede encontrar, o luego podemos poner el link y ya usted puede ahí leerlo o estudiarlo. Entonces, continuamos en la indiferencia religiosa. Esto ha buscado un rechazo sistemático de Dios en muchos sectores de la humanidad, el cual, enmascarado en el laicismo, va haciendo de Dios no el órgano rector de las conciencias, sino simplemente un ser marginal al cual se le da culto el domingo por si acaso, pero que está más aún que debe estar al margen de la vida, pues su acción solo impide el crecimiento del hombre. Entonces vemos por un lado, la sociedad, la humanidad va haciendo a Dios a un lado, pues no quiere que nos vaya formando, no dejarnos guiar por su amor, que no le demos el culto que le es debido, que lo nomás releguemos al domingo y de vez en cuando, pero no que sea el centro o el motor de nuestra vida, como lo pide el primer mandamiento. Amar y adorar a Dios, servirlo, adorarlo como mi creador, como mi Señor, mi Redentor. Así Dios no solo deja de ser el rector de la vida, sino que su figura se convierte en la de un tirano que oprime al hombre y lo confina a la oscuridad de la razón. Principio de la gran estratagema del demonio con Adán y Eva. Entonces a veces así, por el mismo pecado del hombre, pues entra el miedo, el temor, y ya no ven a Dios como Padre, sino lo ven como un ogro, como un ser que castiga, como un ser malo, como un ser que, pues eso le quita la felicidad al hombre. Fue lo que le pasó a Adán y Eva. Después de comer el fruto prohibido, les entró el miedo y el temor, y ya no vieron a Dios, ¿verdad? Como un ser bueno, como un ser Padre. Eso es fruto, claro, de la decisión del pecado, de la desobediencia. La humanidad adolescente del siglo XIX ha hecho del progreso un ídolo. Casi podríamos escuchar la voz burlona del demonio. Hombre, ya eres un adulto, eres el rector y señor del mundo, tú posees ciencia, tú no tienes necesidad de Dios y de la providencia. Con la ciencia tú podrás vencer la pobreza, la enfermedad, la guerra, incluso hasta la misma muerte. Dios te tenía como esclavo, pero mírate ahora, hecho ya un adulto, listo para la libertad. Date pues cuenta que Dios no existe. Tú puedes ahora decretar impunemente lo que tú quieras, incluida la muerte de Dios, pues tú eres ahora el Dios del futuro. Y es que el hombre, al olvidar su origen y su destino, ha venido a caer en el absurdo. Vemos con tristeza que la principal industria de nuestro planeta es la fabricación y venta de armamento. La droga se va estructurando a nivel mundial y es capaz de envenenar a toda nuestra juventud. El mismo amor se ha ido convirtiendo poco a poco, pero con paso firme, en simple erotismo, el cual se preocupa únicamente de gozar sin concebir, o lo que es peor, de concebir pero sin generar, con lo cual se ha convertido en un instrumento de muerte. El aborto legalizado, impulsado muchas veces, subvencionado, es causante hoy en día de más muertes de las que se realizaron en los campos de exterminio en todo el mundo. Todo esto no es sino el rastro que va dejando el príncipe de este mundo en su afán de destruir la vida y la felicidad del hombre. ¿Okay? Entonces vemos ya en este apartado, pues esta indiferencia religiosa es el olvido de Dios, que realmente ha llevado a la sociedad, al hombre de hoy, pues a crear ese superhombre, pero que al final sabemos ya, pues está muy vacío, muy adolorido, muy destrozado por dentro. Y es ahí, pues sabemos ya la depresión, la ansiedad, el insomnio, las enfermedades mentales, emocionales, espirituales, al claro alejarse de la fe, alejarse del amor de Dios, pues claro, pues al final el hombre termina muy mal. Y bueno, entonces ya este es un apartado primero que hablamos ya sobre la influencia del maligno. Ahora, bueno, quiero ya para concluir hablar la defensa contra la acción del demonio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como cristianos, como católicos, como hijos de Dios? Pues defendernos, porque parece que el enemigo te está ponchando y te está dando golpes, una tunda, te está noqueando y uno ni mete las manos. Entonces, como cristianos, claro, tenemos las armas, la defensa, la palabra de Dios, la Eucaristía,
la devoción a María, el rosario, el escapulario, San Miguel. O sea, tenemos medios, la confesión frecuente, el matrimonio, entonces el bautismo, todo eso son armas que me tienen que defender. Si no, pues es una guerra, es un combate. El enemigo lo que quiere es destruir la familia, destruir nuestras vidas. Y claro, nosotros como pastores, como sacerdotes, pues tenemos que predicar la verdad y equiparar pues, al hombre, a la mujer, a la familia, pues de las armas, de la luz. San Pablo en la carta a los Efesios, en versículo 6, habla claramente de las armas de la luz que el cristiano tiene que tener. Entonces mencionemos cuáles son las defensas contra la acción del demonio. Las armas con las que cuenta el cristiano y el modo de mantener este combate espiritual contra Satán y sus aliados, podemos decir, existen armas ordinarias y extraordinarias. Dentro de las armas ordinarias, el primer plano es la oración junto con la penitencia. Forman el bloque que dificulta y restringe la acción del demonio. Mateo 26, 41. ¿Okay? La oración y la penitencia. Viene ya la cuaresma, viene ya el miércoles de ceniza. Y bueno, pues eso va a ser la oración, la penitencia. Ahí tenemos que trabajar duro. De esta manera, podemos decir que cuando el cristiano ora y hace ayuno, hace penitencia, no solo fortalece la acción contra la tentación y el pecado, sino que se mantiene en guardia contra las acechazas del demonio. Entonces, volvemos ya al principio, la oración, el ayuno, la penitencia, nos mantenemos fuertes, fortalecidos contra las influencias del maligno. A esto se puede añadir algunas oraciones específicas que la Iglesia siempre ha recomendado contra la acción del demonio, como son la consagración a Dios por medio de María Santísima, ya que ella es la enemiga victoriosa de la serpiente, de acuerdo a Génesis 3, versículo 15 y Apocalipsis 12. Génesis 3, versículo 15 y Apocalipsis 12, ahí nuestra madre, sabemos, aplastó la cabeza del dragón infernal. Por eso una consagración bien vivida, con una buena confesión sacramental, una confesión general, pues te va a ayudar a cuidar tu alma. Una oración que refuerza nuestra unión con Dios es la Reina del Cielo o Regina Coeli, así como la oración de San Miguel Arcángel atribuida a León XIII, quien la prescribió para que se rezara después de cada misa, como producto de una visión que tuvo sobre el terrible proyecto de Satán sobre la Iglesia. De hecho, el Papa San Juan Pablo II invita continuamente a que no se olvide el rezo cotidiano de esta poderosa oración a San Miguel Arcángel, la cual dice: San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechazas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tu príncipe de la milicia celestial arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Entonces, la oración muy conocida, uno la puede rezar diariamente antes de dormir o después de la comunión, también puede rezarla. Por otro lado, tenemos la práctica del ayuno. En general, todas las prácticas ascéticas, las cuales de acuerdo a Jesús son una de las armas más importantes para protegerse y luchar contra el adversario del reino. Este tipo de demonios no salen sino con oración y ayuno. Marcos 9, 29. Entonces es ahí, a veces uno tiene el vicio del alcohol, el vicio de la lujuria, el vicio de la ira, y no se puede controlar, no se puede dominar. A veces uno no puede controlar la lengua por estar hablando mal de la gente y criticar a los demás. Entonces necesitamos por eso la oración y el ayuno para poder romper esas cadenas o esas ataduras o esas adicciones que uno lleva en la vida. La renuncia voluntaria a las cosas buenas de la vida nos ejercitan para renunciar a aquellas que se nos presentan como una tentación. También es bueno a veces renunciar en lo lícito, ¿verdad? Renunciar un poquito en las cosas que a veces me gustaría tener o me gustaría poseer, un pequeño sacrificio, pues me hace que mi voluntad se fortalezca,
se controle, se domine y se discipline. Y así cuando me venga la tentación, pues yo pueda resistir y pueda ser fuerte. Pero a veces pues le damos todo al cuerpo, todo placer, toda la vanidad y claro, pues al final no tengo fuerzas para resistir lo que me propone el enemigo. Por eso esa renuncia voluntaria a cosas buenas de la vida pues nos ayudan a ejercitarnos en esa lucha. Todos los santos quienes han tenido que combatir contra el pecado y en muchas ocasiones con manifestaciones expresas del demonio, no cesan de recomendar el ayuno como una de las armas más eficaces contra las hechazas del maligno. Las otras dos armas con las que se cuenta el cristiano para su lucha espiritual contra el pecado y las hechazas de Satanás son los sacramentos y los sacramentales. Entonces volvemos ya al mismo principio, los sacramentos. Sabemos ya cuáles son los 7 sacramentos y los sacramentales, el agua exorcizada, la sal, el aceite, pues eso nos van a ayudar, las medallas de San Benito, la medalla de la Inmaculada Concepción, el uso del escapulario, bueno, son sacramentales que hay que saber utilizar con fe, con devoción, y también, bueno, pues me van a cuidar, a fortalecer en mi fe, en esa lucha, en ese combate. También los primeros siendo una acción y participación directa de Jesús en el cristiano, los sacramentos, son la mejor defensa contra el poder del maligno, fuente de fortaleza espiritual para prevenir al pecado. Entonces volvemos a lo mismo, a veces ya lo han dicho ustedes, que a veces que no pueden dormir y que ven un bulto y que una presencia maligna y que tienen pesadillas y que se movió esto y que escuchan ruidos abajo y que arriba y total, que se les montó algo y ay, todo dicen ustedes. Para poder discernir bien y estar a los pies de Jesús, pues para poder defendernos es los sacramentos, tanto la Eucaristía y la reconciliación. La Eucaristía, la comunión frecuente y una confesión general de toda la vida. Y eso te va a ayudar, bueno, a que ya tu alma esté sellada, tengas la luz del amor de Dios, del amor de Cristo, y la oscuridad, las tinieblas o todo lo que hayas hecho de malo en tu vida, por la confesión quede perdonado, quedes absuelto y puedas tú pues participar de la victoria de Cristo, ¿ok? Con la Eucaristía y la reconciliación frecuente hacen que el cristiano pueda avanzar en la vida con la victoria de Cristo. Entonces es la mejor señal. Si uno participa de los sacramentos, de la misa, de la oración, del Santísimo, del Rosario, bueno, vas por buen camino, no hay que temer. Si te has alejado de los sacramentos y sientes presencia, sientes cosas raras, bueno, yo te recomiendo lo primero, pues ve a tu comunidad, busca un sacerdote, haz una confesión general, y puedas tú entregarte a Dios. Y ya verás poco a poco, pues las tinieblas, la oscuridad, los miedos, el insomnio, la depresión, la ansiedad, la tristeza, deseos de suicidio, todo eso se va a ir, porque ya por la confesión y la Eucaristía, pues ya tú estás sirviendo al Rey de Reyes, Señor de Señores. Estos dos sacramentos fortalecen toda la vida espiritual de quien los recibe, imposibilitando la acción del demonio. Ahí está. Esto trae paz y armonía interior. Pero no, a veces somos duros y tercos y no queremos confesarnos, no queremos ir a misa, no queremos casarnos por la iglesia. Y por eso pues estamos como estamos y estamos así, pues mal y con miedos y con temores y deseos malos y todo eso. ¿Por qué? Pues no nos entregamos a Dios. Entonces las armas para vencer ese enemigo pues es la Eucaristía y la confesión frecuente. Al menos una vez al mes. Me preguntan, ¿cada cuándo confesarme? Bueno, pues una vez al mes, hazlo. El primer viernes del mes o el primer domingo del mes. O haz una cita con tu sacerdote en tu comunidad, pues una vez al mes. Y ahí, bueno, pues ya uno se prepara el examen de conciencia y ya se confiesa. Pero la misa diaria, pues será muy bueno, o la misa al menos el domingo, que es de obligación. Finalmente tenemos los sacramentales, son los crucifijos, imágenes de Jesús, de la Virgen, medallas benditas, la cruz de San Benito, todas esas. Estos sacramentales deben usarse con fe y con la aprobación de la Iglesia. Vienen a ser una importante herramienta para mantenerse en santidad y en guardia
contra las acechazas del demonio. ¿Okay? Es bueno comprar esas imágenes o veladoras en tiendas católicas. A veces sabemos, hay muchos lugares, farmacias y tiendas ahí que ven abarrotes, pues que venden imágenes y cosas, pero no sabemos de dónde viene. Entonces el mismo principio es ese, comprar una imagen en una tienda católica, en la tiendita de tu iglesia. Si te regalan algo, pues sé cuidadoso, lo mismo, pues sé prudente quién te lo está regalando, ahí te lo está dando alguien, un desconocido, no sabes quién es o dónde estaba. Entonces sé muy cuidadoso y prudente para no recibir regalos de ese tipo. Lo mejor es que tú los compres y los lleves a bendecir a un sacerdote y ya tú los tengas en tu casa. ¿Ok? Porque pues vamos juntando cosas y agarrando cosas en la vida y pues no está bien. Tenemos que tener imágenes bendecidas y sabemos que vienen de un lugar bueno. Todos estos sacramentales, en la medida que se usan con fe y con la aprobación de la Iglesia, son una herramienta para mantener en santidad y en guardia las acechanzas del demonio. Sobre las prácticas ascéticas, debemos decir que el mismo Jesús nos ha dado muestras de la eficacia del ayuno en el combate contra el demonio y la tentación. Cuando el inicio de su ministerio ayunó 40 días, así de estar preparado para la prueba. ¿Okay? Sabemos ya la cuaresma, pues son los 40 días de oración de ayuno de Jesús para prepararse a su camino a Jerusalén. Después de la resurrección del Maestro, sus discípulos lo imitaron y con ello iniciaron la evangelización de las naciones. Y es que el abastecerse de alimento, que es la fuerza y la energía del cuerpo, el hombre se abandona a la fuerza y a la eficacia del poder de Dios. Entonces, claro que pues el ayuno te va a ayudar a eso, lo mismo, a dominarte, a controlarte, a estar más sobrio, a estar más lúcido, al tomar las decisiones, a llenarte más de la presencia del Espíritu Santo. La oración y el ayuno pues son armas muy, muy poderosas que hay que utilizar. También el amor a nuestra Madre Santísima pues es muy importante, la devoción mariana, el resto del Santo Rosario, el usar el escapulario, que te lo bendiga un sacerdote, que te lo imponga un sacerdote. Es importante usar el escapulario, alguna medalla de la Virgen de la Medalla Milagrosa que esté bendecida también. Entonces son sacramentales que nos ayudan a cuidar y a proteger pues, nuestra fe, nuestro cuerpo, como templos del Espíritu Santo. De ahí la necesidad de una piedad mariana que mantenga a distancia al enemigo y nos ayude a resistir el momento de la tentación, porque es ahí la puerta, el enemigo te va a tentar. Y si uno no está fuerte, pues ahí uno puede caer seducido. Y es el testimonio de los santos que la intercesión de María en los momentos de tentación y acoso del demonio, por ello el arma indispensable del cristiano es el rezo diario del rosario, el uso del escapulario de la Virgen del Carmen o alguna medalla ya bendecida. Muy bien, mis hermanos, ya para concluir, entonces voy a terminar con algunos consejos útiles en relación al influjo del maligno, ¿ok? Y algunas otras sugerencias de cómo estar protegidos de ese enemigo y no dejar que ataque nuestra alma. Primero, estar atentos en relación a libros, programas televisivos, películas, el internet, informaciones de los medios de comunicación que con fines de lucro se aprovechan el interés generalizando por fenómenos insólitos o malsanos. Entonces vivimos en una sociedad donde el internet, por la misma computadora, el teléfono, la televisión, el Netflix, todo, las películas, las revistas, todo, pues estamos sumergidos en un ambiente pues muy negativo, muy perverso. Y uno tiene que cuidar por eso nuestra inteligencia, nuestros ojos, especialmente son las ventanas del alma, para cuidar lo que uno ve, lo que uno mira, lo que uno toca y no dejar que esas cosas negativas pues me destruyan, me debiliten la fe. No recurrir nunca a quienes practican magia o profesan que tienen poderes ocultos o de medium o que recibieron poderes particulares. En la duda sobre la presencia de un influjo diabólico, es necesario dirigirse antes que nada al discernimiento de los sacerdotes, exorcistas y a las ayudas de la gracia ofrecidos por la iglesia, sobre todo en los sacramentos. A veces hay unas mujeres tremendas
que dicen, no, pues que yo sé, que yo te leo la mano, que yo te mira, que yo tengo esta visión, que a mí me dijo Jesús. Hay unas mujeres que dicen que vieron todo y que lo saben todo y que te van a hacer oración de sanidad. Y ten cuidado, que te van a imponer las manos. Ay, chiquilín, yo te voy a imponer las manos, shangara, baranga, baranga, y van a invocar al Espíritu. Tener cuidado. O sea, la imposición de manos generalmente solo lo hace el sacerdote, pero no hay laicos que están imponiendo manos y esto y el otro, porque eso te puede desviar la fe o puedes recibir, pues no sabemos, ¿va? Espíritus, qué clase de espíritus puede haber ahí. Entonces cuidado con gente que dice que tiene poderes o que tiene visiones, que te van a hacer esto y te van a hacer lo otro, porque pues terminas mal, ¿ok? Entonces es muy importante eso, ¿ok? Conocer el significado auténtico del lenguaje usado por la Sagrada Escritura y por la tradición de la Iglesia, y madurar una actitud correcta en relación a la presencia y la acción de Satanás en el mundo. Conocer bien la palabra de Dios, porque hay textos donde pues hablan de ese ser, de esa presencia maligna, y es bueno tener el conocimiento, la formación, pues para conocer nuestra fe. Recordar, por último, que la superstición, la magia y con mayor razón el satanismo son contrarios a la dignidad y racionalidad del ser humano y a la fe en Dios Padre omnipotente y en Jesucristo nuestro Salvador. Volvemos a lo mismo, la superstición, la magia, todo el satanismo, todas esas, lo que hemos hablado, pues tenemos que renunciar y alejarnos de eso. Si por debilidad yo he fallado, he cometido esos pecados, esos errores, he llevado a mi hija, he llevado a mi nieta, me he llevado a mi sobrina, o pues llevé a gente que le hicieran limpias y cosas, bueno, pues pedir perdón y no volverlo a hacer. Finalizo esta enseñanza de nuestro adversario el diablo con estas sugerencias prácticas que nos ayuden en nuestro combate espiritual. 1. Mantén la puerta del corazón siempre limpia y ciérrala al mal y al maligno. El corazón es muy importante que esté solo Dios, solo Jesús Eucaristía, solo el amor de nuestra Madre, y no abrirla a nada de ocultismo, superstición malsano que va a destruir y pervertir mi alma. Cierra la puerta de tu corazón a todos esos pecados de ocultismo. Manténla siempre limpia con la sangre del Cordero. Conserva tu vida en orden. El tener, el poder, el saber, el amor deben estar referidos siempre a Dios, solo a Dios. Es la fuente de todo bien. Toma la vía excelsa del ayuno. ¿Okay? Entonces, el tener, el poder, el saber, el amor, todo eso orientado hacia Dios. No tomar parte en ninguna práctica de espiritismo, ocultismo, bajo ninguna de sus formas. Ouija, lectura de cartas, meditación trascendental, lo del niño Fidencio, son trampas que envenenan tu vida. Lo de la devoción hasta la Santa Muerte y todo eso, pues también es malo, está prohibidísimo, es satanismo, está muy mal. Yo he visto familias que tienen la imagen esa ahí en las casas. O yo voy a bendecir las casas y ahí está la imagen de la muertita, ahí la están, imagínate, y quieren bendecir casa con el enemigo idéntico. Pues no se puede, tienen que renunciar, destruir, quitar todo lo que sea influencias malignas en las casas de ustedes, porque pues les envenenan. Escoge bien los proyectos y los objetivos de tu vida. Estos deben ayudarte a construir tu vida como una ciudad abierta a Dios y bien protegida contra los ataques del enemigo. Volvemos a lo mismo. Los proyectos y los objetivos de tu vida siempre con ese primer mandamiento de amar y adorar a Dios, ir a la iglesia, ir a tu comunidad, practicar la fe. En las tentaciones violentas u obsesivas de un bien o de un placer, aléjate y no te dejes provocar ni absorber. Busca inmediatamente otras cosas en que pensar o en que entretenerte para mantener ocupado tu espíritu y movilizar tus fuerzas. De esta manera la obsesión que busca engañarte desaparecerá. Entonces a veces así comienza muy despacito, muy suavecito, el enemigo, la seducción, el deseo, el pensamiento. El león cuando está chiquito, cuando está cachorro, lo puedes matar. ¡Pah! Das un guamazo, ¡pah! Que ya lo matas y ya se va el leoncillo chiquillo. Pero cuando el león se hace grande, se hace fuerte y adulto, entonces ahí ya quedaste. No lo puedes matar. Así es lo mismo la tentación, cuando está chiquito, pues lo puedes alejar, destruir, patear y se va.
Donde sí es, así comienza el enemigo, con la seducción, engañándote, y si uno abre más la curiosidad y todo, pues se hace inmenso y luego es imposible resistir. Por eso es bueno en las tentaciones, pues cuidar la mente, el corazón, invocar a María, hacer la señal de la cruz, leer la palabra de Dios, hacer otra cosa, porque uno te ataca y estás piensa y más las mujeres, piensa y todo te obsesiona y nomás pensando en eso y pues ya caes muy fácil. Entonces mantenerse ocupado en otras cosas, cambiar y no dejar que el espíritu se absorbe por lo negativo o por esa tentación, que es lo que quiere el enemigo. También invocar, claro, al ángel de la guardia, invocar a San Miguel Arcángel, y ahí para poder hacer la señal de la cruz, invocar el nombre de María, confiar en nuestra Madre Santísima, es nuestra Madre, ella nos protege, nos cuida, estar en sus manos, confiar en ella. También entregarnos totalmente al Cristo victorioso, Dios omnipotente, el cual quiso participar incluso nuestra debilidad humana. Él nos va a guiar en el amor, hacia el amor, sobre las alas del Espíritu Santo que Él mismo nos ha enviado. El demonio está vencido, no tengas miedo. Confía en la victoria, no en la tuya, pues eres débil, sino en la de Cristo. No en la de tus débiles fuerzas, sino en las del amor. Mantén siempre en tu corazón la palabra del apóstol Santiago. Resistan al diablo y él se apartará de ustedes. ¿Ok? Entonces hay que resistir, hay que luchar y no dejarnos seducir por ese enemigo. Y ya por último, ¿cuál es la actitud más correcta que el cristiano debería observar frente al misterio del maligno? Con esta entrevista del cardenal Cotier, teólogo del Papa en el año 2004 de San Juan Pablo II, nos dice, con esto ya concluyo esta enseñanza: no olvidar jamás que la pasión y la muerte de Jesús han triunfado para siempre sobre el demonio. Esto es una certeza, lo dice San Pablo. La fe es la victoria sobre el padre del pecado y de la mentira. Esto quiere decir que el demonio, siendo una criatura, no tiene poder infinito. A pesar de todos sus esfuerzos, el demonio nunca podrá impedir la edificación del reino de Dios, que crece pese a todas las persecuciones. El cristiano, gracias a la fidelidad en la fe, vence el mal. Debemos tomar al demonio muy en serio, pero no debemos pensar que sea omnipotente. Hay gente que tiene miedo irracional al demonio. La confianza cristiana, que se alimenta en la oración, la humildad, la penitencia, debe ser sobre todo confianza en el amor del Padre. Y este amor es más fuerte que todo. Debemos tener conocimiento de que la misericordia de Dios es tan grande como para vencer todo obstáculo. Espero que todo lo dicho aclare tu mente y tu corazón y te dé los elementos para no caer en la superstición, mucho menos en las redes del demonio. Que el Señor esté siempre en tu corazón y que tu mano permanezca tomada de la amorosa mano de María Santísima. ¿Ok? Entonces este sería, claro que son tantas cosas que hemos dicho, pero esperamos que pues, les haya servido para conocer la fe, para estar protegidos, para ser prudentes. Yo sé que es un tema muy amplio, faltaron tal vez otros temas, la posesión y la obsesión y el exorcismo y cosas así, pero eso déjalo para otros padres exorcistas. Yo no soy exorcista, pero sí, pues nos ayuda un poco a aclarar un poco y saber que es un terreno pues muy peligroso, muy minado, que uno como católico, pues cristiano, tiene que ser muy cuidadoso. ¿Dudas o preguntas por ahí o como algo que quieras añadir, Salvador? No, padre, yo estoy seguro de que realmente más claro que el agua, lo que usted nos explicó sobre estas. Alguna persona allí comentó, dice, padre, entonces en un grupo de oración no pueden imponer manos. Ya sabemos, pero usted puede dar una... Pues depende generalmente de algunas diócesis, ¿verdad? Los obispos tienen algunas directrices,
Pues California es diferente a Nueva York, Chicago es diferente a Texas, ¿verdad? Entonces cada obispo tiene sus directrices, lo mejor es ir a la diócesis, a la arquidiócesis, o preguntar ahí, o con el sacerdote encargado de la parroquia, el pastor, cuál es la directriz pues de, ¿cómo se dice?, de esa enseñanza de imposición de manos. En Colombia, en Brasil, en México, no sé, a lo mejor otros países, si es República Dominicana, pues allá ponle, ¿verdad? Allá a lo mejor sí. Pero pues, sabemos que aquí en Nueva York o en otras iglesias tal vez más conservadoras, deciden solo el sacerdote o el diácono cuando están las misas de sanación o los grupos de oración fuerte, pues impone las manos. Ahora creo que con la pandemia pues no se puede, ¿verdad? Está todo muy difícil. Pero antes de la pandemia o Dios mediante en el futuro, sí se puede imponer manos y el sacerdote. Pero si uno es laico o un predicador o algo, pues lo mejor es recurrir al párroco de tu iglesia o donde está el grupo de oración y preguntar, ¿verdad? Y ahí ya te van a decir si se puede o no. Sí, es que esto depende del sacerdote. Pues yo como predicador, Ujú. yo recuerdo que estuve en una diócesis y yo estaba retirado orando con el micrófono solamente, con mi mano levantada. Entonces el sacerdote vino y me dice, Salvador, pon las manos a la gente, necesitan sanación. Claro, Y yo, claro, padre, no, Salvador, yo te estoy dando una orden, esta es mi parroquia. claro, claro. Ahí está, ¿verdad? Por eso es diferente. Entonces, aunque la diócesis no permite, pero si el sacerdote es el que manda ahí como pastor, entonces, Pues puede hacer, ¿verdad? Puede hacer que sí. Si te están diciendo una obediencia, bueno, pues hay que hacerlo, ¿verdad? Generalmente es así, pero a otros, por eso hay que discernir cuál es el permiso, las directrices en cada iglesia, en cada diócesis. Bueno, pues paciencia. Pero, hermanos, a alguien que quiera una pregunta sobre este tema, yo los textos ahí están en el muro, están los textos del Evangelio escritos, están los textos del catecismo también ahí los escribieron. Alguien si tiene una pregunta, porque al Padre, que ahí está nuestro hermano Padre, ujú, no podemos ni siquiera imaginarnos la enseñanza que Él nos puede dar sobre estos temas y más temas. Es decir, que no es la primera ni la última vez que el Padre va a estar. El Padre nos va a dar una formación de este tipo para entender nosotros y preparándonos, Padre, porque necesitamos esto que usted nos enseñó. ujú. Lo gritamos en todas las iglesias, lo gritamos, especialmente en los grupos de oración, lo necesitamos. Pues sí, pues hay muchas pues, dudas, preguntas sobre todo esto, porque a veces hay temor o miedo de nosotros pastores hablar sobre este tema que es muy escabroso, porque a veces la misma teología, a veces no tenemos en los seminarios la formación sobre esto. A veces el padre Fortea y otros padre Amor se han quejado de que en el seminario pues no se habla y eso y el otro y dudan y entonces claro que como católicos y cristianos hay que tener la formación, el criterio, el discernimiento para conocer bien estos temas y bueno, buscar más a Dios, buscar más a Jesús, ¿verdad? Claro que no nace de miedo o temor o que todo es pecado, todo está mal, sino pues renunciar, rechazar sus propuestas, sus seducciones y entregarse a Dios, ¿verdad? Entregarse a De hecho, Cristo. en España, pues usted sabe bien, usted ha Ujú, estado mucho allá, allá al año, ya ve que hay un curso sobre demonología cada año, que pueden ujú. ir laicos, sacerdotes, de todo eso. Y yo me sorprendió que España e Italia, más bien Italia, padre, está lleno de sacerdotes exorcistas. Qué bueno. No, Italia sí, están muy atacados, allá sí. Pero, o sea, yo me quedé sorprendido cuando miré, o sea, cuando yo miré todo eso, que en Italia cada año, o sea, hay sacerdotes ordenados, o sea, ordenados por la diócesis, o sea, permiso, Ujú. como exorcistas, No, hasta qué 30 bueno. por año, padre. No, pues allá sí, allá porque el enemigo anda más correteando a la gente, ¿no? Allá en Italia hay mucha superstición, mucho ocultismo. Cada sociedad pues tiene cada país diría yo, cada cultura tiene su bueno y su malo, ¿verdad? Pero allá están siendo muy atacados. Yo pienso que no solamente Italia, padre. En el área donde yo vivo, cuando usted, a la parroquia que usted vino,
unos satánicos, no sé qué serían, escribieron letras satánicas afuera de la iglesia. Bueno, pues ahí está. Tres letreros. Fíjese. Y constantemente tiran brujería a la puerta de la iglesia. Constantemente. Fíjese. Esto está Fíjese. a la puerta. Pues fíjese dónde estamos. No, pues así es, ¿verdad? Lo importante es, pues, cubrirse con la sangre de Cristo, como decía, recibir los sacramentos, estar a los pies de la Eucaristía, a los pies de María, consagrarse a la Virgen. Y si uno ha hecho esos pecados, pues renunciar a ellos, pedir perdón, no volver a hacer. Si algún familiar, pues, practica estas cosas que pueda haber, ¿verdad? Alguna tía, alguna abuela, algún tío, un vecino, pues alejarse de ellos, ¿verdad? De las envidias y todas esas cosas, ¿verdad? Yo creo que sí le voy a pedir un favor de que prepare un tema sobre el New Age, padre, porque dentro de la iglesia, los católicos que vamos, hacemos muchas cosas, padre, de verdad, yo se lo digo, hacemos muchas cosas que ignoramos, que no sabemos, padre, de verdad. Pues bueno, es un tema muy amplio, ¿verdad? Claro que va muy de la mano con esto de la superstición y el ocultismo, creo que es lo que más nos ataca a nosotros, yo diría. El New Age, pues va lo de los horóscopos también y todo eso, ¿verdad? Pero va más, yo creo, por el anglosajón, creo que le gusta mucho esas cosas, los cuarzos y la energía y todo eso, ¿no? Viene mucho por ahí. Pero como mexicano, como latino, creo que más nos llegan más todos estos temas de ocultismo, superstición, brujerías, bueno, tener bien la formación, ¿verdad? Para no caer engañados. No, padre, yo le agradezco en el alma porque cada uno de los hermanos que estuvieron o que van a ver este video va a ser no solamente un crecimiento, nos va a abrir los ojos, van a caer vendas que estábamos vendados de muchas cosas de lo que usted dijo. Yo en lo personal, pues, yo he tomado mucha formación de esto, pero yo aprendí hoy. Yo tengo aquí mis apuntes de lo que yo aprendí, de lo que yo no sabía, de verdad, te lo digo, o sea, impresionante, o sea, me quedé así como, wow, o sea. No, pues es verdad, muchacho, pues es verdad, pues es que es así, pues el hombre de hoy, pues, metió a Dios al cajón y se olvidó y que viva la vida y viva la pepa y vamos a darle a trabajar y tener dinero y producir y dejamos la fe. Pues la gente no se bautiza, no se confiesa, no se casa, pues no va a la iglesia, no reza antes de los alimentos, pues no tiene temor de Dios a veces. Y así se mueren, pues es el peligro. Se mueren así, sin sacramentos, sin matrimonio, sin fe, les da el virus y pues, ahí sí se van. Y pues es muy triste que pues, los pobres niños sufren, la familia después sufre, ¿no? Bueno, la que va a sufrir es el alma, que se va a condenar, imagino. Si no está cubierto con la sangre de Cristo, con el amor de Cristo, con el perdón de Cristo, con la Eucaristía. ¿Cómo quieres participar de las bodas del Cordero al fin de la vida? Si no te alimentaste. Sobre esto de la superstición, padre, sabemos de que también la hechicería existe. Sabemos eso, que hay personas dedicadas a hacer mal a la gente. Cuando hay un matrimonio, vamos a decir Salvador y María, usted conoce a mi esposa, que trabaja y trabaja María, y trabaja Salvador, pero el dinero que agarramos no nos rinde, como decimos los mexicanos, se va como agua. ¿Qué está pasando ahí, padre? Pues bueno, muchachos, pues hay que organizarse bien, no todo les va a echar la culpa al diablo, ¿verdad? Aunque estoy salado, padre, estoy bien salado, no, todo me va mal y bueno, pues por eso hay que ordenar bien la vida, ordenar y ser buen administrador de tu tiempo y tener las prioridades, la jerarquía de valores que uno debe tener como matrimonio, como cristiano. Entonces eso es lo primero y bueno, también pues trabajar bien y pues cuidar en que administrar bien toda la economía, en los gastos y todo. Pero pues hay que ser prudentes y cuidadosos, pero no echarle la culpa de que ahí está el peligro, que luego me dicen, te ve alguien así, estás preocupado, estás hablando porque te está yendo mal, no te rinde, y ahí sale un vecino, ay, te hicieron un mal de ojo, te hicieron un trabajo, ay, vente conmigo porque yo te voy a ayudar a que se te quite esa saladencia.
ándale, vente, dame $100 para que este brujo te va a ayudar. Y ahí está el engaño. Entonces mucha gente cae en esa trampa del enemigo. De que a veces en el trabajo te ven triste o te ven esto, a ti te están haciendo algo. Y uno pues no tiene la fe y tiene miedo, y se la cree y te llevan pues, a un lugar donde te van a contaminar. Entonces ahí lo primero es ser cuidadoso y no creer en todo lo que te digan los demás. Uno como católico debe renunciar y resistir. Yo no voy a creer en tus cosas y aléjate de mí, o que me vas a llevar a que me hagan una limpia, o que me hagan esto, o un trabajo. No, no, nada. Porque es el peligro, que uno no tiene fe, se deja engañar y vas y te llevas. Creyendo que te van a ayudar, pero al final es ocultismo, es superstición. Y ha pasado mucho eso, ustedes saben, ha pasado mucho. Por ejemplo, específicamente está una pareja, el esposo trabaja mucho, los dos son muy acercados a la iglesia, y yo pienso que tienen una administración más o menos, no, yo no vivo con ellos, pero o sea, no son parranderos, no son gastadores de tiendas, porque tienen mucho temor de Dios. Y esta persona me hizo una pregunta, que por qué, así me dijo ella, la persona, le han aparecido amuletos en su casa cuando nadie entra a su casa, o sea, nadie, más de que su esposo y, o sea, la pareja nada más. Entonces, esta persona me platicó eso, que por años lleva, no pueden ahorrar, o sea, están en decadencia y trabaja mucho el muchacho. Ella no se explica cómo aparecieron esos amuletos en su casa. Pues hijo mío, pues el enemigo anda suelto por todos lados, sabrá Dios. Pues también hay muchas envidias entre las familias, o hermanos, o abuelos, o cuñados, suegros. Pues no sabemos, lo importante es pues contentarse con lo poquito que haya, ¿verdad? Pues ¿qué puede hacer uno? Conténtate con lo poquito, al cabo el dinero no te lo vas a llevar para el cielo. Tú, tu trabajo, tu casa, tu comunidad, tu familia, tu paz, tu tranquilidad, tu reconciliación con Dios, pues es lo más importante. Pues se te va el dinero como agua, pues gloria a Dios. Mientras no te falte el pan y la tortilla y el chile, pues ya dale con eso. Digo, hay que ver lo positivo, ¿verdad? Hay que ver lo positivo, pues no clavarse mucho de que sí, estoy salado, y que sí me hicieron esto, hay que me un trabajo, hay que la gallina, hay, pues ya imagínate. Pues ¿qué vas a hacer? Tú aléjate de todo ese terreno, porque a veces también la mente es bien canija y uno se imagina cosas, ya está el peligro. Es muy peligroso. Es impresionante la sabiduría que Dios le ha dado, Padre, de verdad. Y lo escucho y le salen palabras como si las tuviera ya apuntadas ahí. O sea, es impresionante. Le doy gracias a Dios por ese don tan maravilloso del Espíritu Santo que usted se deja usar. Y de verdad necesitamos orar para más sacerdotes con este carisma, que se abran a estas enseñanzas, porque sí necesitamos más sacerdotes como ustedes. O sea, Sí. son muy buenos todos, pero yo me refiero a que se abran a enseñarnos de esta manera. Pues bueno, claro, hay que tener un poquito de formación y prudencia y conocimiento. Como vemos, es un terreno muy escabroso, ¿verdad? No es fácil hablar de estos temas, porque nadie quiere hablar de estos temas, o sabemos que está debajo de la cama todo esto, no queremos sacarlo del cuartito, pero bueno, gracias a Dios hay otros sacerdotes, sabemos, pues que hacen estos retiros, ministerios, exorcistas y eso, que trabajan más con esto. Como les digo yo, mi campo no es el exorcismo ni nada de esto, son más la sanación, pues otros tipos de retiros. Pero bueno, como pastor, pues cuidar y vigilar, como se prevenir a las ovejas, a nuestra comunidad, a los fieles, a la iglesia, de los engaños del padre de la mentira, ¿verdad? Que es lo que él hace, engañarnos desde Adán y Eva, pues toda la Biblia es lo que él hace. Creo que no hay más pues, dudas o preguntas, algún otro comentario o tema. Allí escribieron, una pregunta o algo de nuestra hermana Audulia, no sé si le salió de ahí o se lo leo. Sí, léalo, léalo. Dice, eso es verdad. Yo tenía un dolor por muchos
hicieron muchos estudios y no me encontraban lo que tenían. Muchas personas me dijeron, vete, que te limpien. Y yo sané cuando fui al Santísimo. Lo que usted decía, cuando fui al Santísimo. Diosito me sanó por su misericordia. El Padre sabe su testimonio. Es alguien de su comunidad, yo creo. Ah, sí, Obdulia, sí, ya la conozco. Sí, sí, así fue la de la chinita. Es una chinita que fue a una doctora. Sí, tenía problemas en el estómago. Sí, pues así es, pero por eso hay que ser cuidadosos porque es muy importante las relaciones familiares, en el trabajo, en la familia, en la comunidad, relaciones sanas, porque siempre va a haber alguien por ahí que te va a torcer, que te va a engañar. Una comadre, alguna vecina, alguna tía, alguna abuela, a alguien que te va a desviar. Entonces, como católicos, como cristianos, vigilantes y cuidadosos para decir que no. Buscar algún sacerdote, ir a tu comunidad, buscar alguna iglesia, pedir algún buen consejo, a alguien que te oriente, pero no caer en la trampa de pues, ir a lugares que te van a contaminar y a perder la fe, porque luego la mente te la llenan de otras cosas y ya se te saltó el tornillo, como dice, y ya no es la misma. Entonces, por eso, antes de que se alborote todo ahí dentro, busca de Dios, entrégate a Dios, pide perdón por tus pecados, recibe la Eucaristía y bueno, ya verás poco a poco la bendición, la sanación va a llegar a tu casa. No, Padre, pues muchas gracias, le agradezco, estamos en contacto. La semana que me encomiendo sus oraciones, yo mañana salgo a una misión, voy a estar prácticamente una semana por el lado de Texas, y voy a estar en Minnesota, voy a estar en San Luis, Missouri, voy a estar orando por enfermos, encomiendo sus oraciones y ya recobramos cuando regrese, vente adelante algunos temas muy importantes para que usted nos siga compartiendo sus temas de enseñanza. Y como yo estoy en contacto con usted en estos días. Pues sí, claro que sí, nos hablamos cualquier cosilla. Como le digo yo, doy más aquí en casa y ya vemos los horarios o la hora, el día en que se pueda. A veces también salgo yo a hospitales, poco a poco estoy saliendo a ver enfermos y bueno, pues ahí nos ponemos de acuerdo, Dios mediante. Claro que sí, Padre, denos su santa bendición y para que nos vayamos o nos quedemos con esa paz que Dios nos ha dejado y más que nada pues esa bendición que realmente es sacerdotal. Claro, pues derrama, Señor, tu bendición sobre estos hijos tuyos para que les sigas dando pues la prudencia, el don de discernimiento, el don de conocimiento, el don de ciencia especialmente, que el Espíritu Santo los llene a ellos de su amor, de su gozo, de su paz, de sus consuelos, para que llene con su amor esos vacíos que pueda haber en las vidas de los hombres, para que siempre el gozo y el amor de Jesús crucificado, el gozo del amor de Jesús resucitado entre sus vidas y a sus corazones, y puedan ellos seguir dando mucha gloria a Dios y cúbrelos a cada uno de ellos, a mí personalmente, a todos nosotros que estamos escuchando, aprendiendo esta enseñanza, cúbrenos y séllanos con la sangre preciosa del Cordero, que sus 5 llagas nos bendigan, nos guarden, nos protejan, nos defiendan de toda la insidia del enemigo, y el manto de nuestra Madre Santísima nos proteja y nos cubra a todos. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.